bendiga muchísimo. Gracias por estar aquí en el día de hoy, en nuestro próximo episodio de cómo lidiar con las comparaciones. El día de hoy nosotros vamos a hablar de por qué nos comparamos y desde mi perspectiva hay tres razones. La primera es la inseguridad, la segunda falta de contentamiento y la número tres, el desconocimiento del propósito. En la inseguridad es cuando nosotros no conocemos quiénes somos en Dios. Buscamos la identidad en lo que hacen otros. Cuando yo no estoy segura de cuál es mi identidad en el Señor, recuerde que desde el otro episodio estamos hablando de la identidad, porque para tú dejarte compararte es importante conocer tu identidad, que entra también aquí en la parte de la inseguridad, porque cuando yo no conozco quién soy, me siento inseguro por lo que otros están logrando. Me siento inseguro por cómo le está yendo a otro, por cómo se ve otro, de las capacidades que tienen los demás. Cuando nosotros entendemos la parte de la seguridad de saber que yo, no es que yo lo puedo todo, yo puedo hacer todo. Parte de la seguridad que tú tienes en ti mismo es conocer tus capacidades y qué cosas puedes y qué cosas no puedes hacer. Entonces, cuando tú eres una persona segura de ti misma, tú conoces tus capacidades y también sabes el plan y el diseño que tiene Dios para tu vida. Cuando nosotros no conocemos esa parte, entonces entramos en la inconformidad, en la inseguridad y muchas veces eso nos lleva hasta destruir a otros por lo inseguro que nosotros somos. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 18 del 7 al 9, el ejemplo que te puse aquí, que habla de que Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Esto debería de ser una bendición para Saúl, lo que a él le correspondía hacer, porque Dios para cada persona tiene un plan determinado y lo ideal es que nosotros no vivamos comparándonos con los demás, sino que nosotros aprendamos a entender que lo que Dios ponga para hacer en nuestra mano es por eso que nosotros debemos de darle gloria a Él y procurar que lo que sea que yo esté haciendo para Dios, Dios se sienta orgulloso de mí. Entonces, te voy a presentar la Biblia. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice Pablo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero vamos a ver qué dice el versículo 18. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. O sea, tú puedes tener muchas capacidades, que incluso vamos a suponer que tú haces mucho y tú eres súper bueno, pero la idea no es tú compararte con el que hace menos o compararte con el que hace más, es entender que lo que tú estás haciendo, Dios fue quien te permitió tenerlo y que si Dios te permitió tenerlo, tú tienes que agradecer a Dios por lo que Él te ha permitido tener. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender nuestra identidad, a entender nuestro propósito, pasa eso. Por ejemplo, hablemos del señor, el dueño de la viña, que salió a buscar trabajadores para que trabajaran en su viña. Esto está en Mateo 20, del 1 al 16. Él salió en diferentes horas a buscar personas para que trabajaran en su viña. Supongamos que él fue a buscar a una persona a las 6 de la mañana y le dijo, mira, yo te voy a pagar desde las 6 de la mañana, una jornada de trabajo completa, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y yo te voy a pagar 5,000 pesos por ese día de trabajo. Luego él se encuentra a otra persona a las 10 de la mañana y luego otra a las 12, luego otra a las 3 y otra a las 4. La jornada de trabajo termina a las 5 de la tarde y él se encuentra a otra persona a las 4. Cuando él empieza a pagar, cuando se empieza a pagar desde el que entró último hasta el primero, al que le tocó a las 5, a las 4 de la tarde, le pagan los mismos 5,000 pesos. Yo me imagino que el que entró a las 6 de la mañana está contento porque le van a dar más. Pero cuando el que entró a las 6 de la mañana ve que al de las 4 de la tarde le pagaron lo mismo que a él, se molesta. Porque dice, pero es que a este no le pueden pagar lo mismo que yo. Porque se supone que yo entré primero que él y yo trabajé más que él. Y el dueño de la viña le dice, ¿acaso tú tienes envidia de que yo soy bueno? Esto fue lo que yo acordé contigo. Entonces, si yo acordé contigo darte 5,000 por un día de trabajo, a ti te corresponde a ti lo tuyo. Lo que tú y yo cuadramos. Lo que yo haga con mi dinero, eso no es tu responsabilidad. Si yo quiero darle más a una persona que entró ahora mismo en una hora, al final quien tiene la pérdida soy yo, porque esto es mío. Quien está perdiendo dinero soy yo. Entonces es como que confórmate con lo tuyo, con lo que te toca a ti, con lo que te corresponde a ti y deja de estar enfocado
enfocándote en lo que yo estoy haciendo con otra persona. Eso no es tu responsabilidad. Enfócate en lo tuyo. Y de hecho, el nosotros enfocarnos en los demás, eso puede traer insatisfacción, porque probablemente ese que entró a ese trabajo a las 6 de la mañana estaba contento, me voy a ganar 5,000 pesos el día de hoy, en un trabajo de un día, pero al ver lo que hicieron con el otro, entonces se siente mal. Ah, bueno, pues a mí me están dando de menos, pero tú estabas contento con lo que te dieron. Pero el tú comenzar a mirar lo que Dios está haciendo con otros y a compararte con otros y a no ser agradecido con lo que tú tienes, entonces crea ese sentimiento de insatisfacción en tu vida. Y es importante que nosotros entendamos, por ejemplo, en la Biblia, cuando habla de la parábola de las minas y la de los talentos, que una está, la parábola de los talentos está en Mateo 25, del 14 al 30. Y la de las minas está en Lucas 19, capítulo 19, del versículo 11 al 27. Ahí está mostrando algo sencillo. Se le reparte a cada uno conforme a la capacidad que cada uno tiene. Cuando usted viene, usted tiene que presentar conforme a la capacidad que usted le dieron. Fíjese, por ejemplo, en la palabra de los talentos, que no se le está diciendo al de los 2 talentos, ¿por qué tú me diste tan ching? No se está comparando al de los 2 talentos con el de 5, sino que se le está pidiendo al de los 2 talentos conforme a la capacidad que se le entregó y al de 5 también. Y eso es algo que muchas veces como que nosotros no asimilamos. El hecho de que a mí se me está pidiendo a mí cuenta de lo que se me dio a mí, no de lo que se le dio a Juan, no de lo que se le dio a Pedro. Por eso al que se le dio un talento que no hizo nada con ese talento, le dijeron siervo infiel. Con lo que yo te di, tú no supiste qué hacer. Entonces, la inseguridad hace eso, que yo no me enfoque en lo que me dieron a mí. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl, en vez de él asegurarse, que esto es importante, quiero abrir un paréntesis aquí. Mire, cuando Dios le entregue algo, Dios le permita tener un talento, y usted quiera poner a funcionar ese talento que Dios le ha entregado, busque la forma de usted mejorar usted cada día y no de vivir la vida comparándose con el que está haciendo el otro, sino con lo que a usted le corresponde. Es ser mejor usted cada día. Usted está en una carrera única, no es una competencia que hay. Porque eso fue lo que pasó con Saúl, se convirtió en una competencia probablemente. Y Saúl dijo, quizás si desvivo a David, si mato a David, se acabó el problema. Si David no está, se acaba el problema, ya nadie va a estar comparándonos de Saúl mató a su miles y David a sus 10,000. Se acabó David, se acabó la comparación. Pero cuando tú empiezas a trabajar en ti, en lo que tú estás viendo que está haciendo otro, pero mira, fulano está haciendo esto, ¿qué será lo que está haciendo fulano para que le vaya tan bien? Es empezar a trabajar desde adentro contigo. Y ponemos el ejemplo también de Caín y Abel. Caín, en vez de ver qué fue lo que hizo mi hermano para que el sacrificio le saliera bien, cómo fue que lo hizo, cómo yo puedo mejorar mi sacrificio, Abel dice, voy a matar, Caín dice, voy a matar a Abel. Si mato a Abel se acabó el problema. No, el problema no está en matar a tu hermano, el problema no está en meterle el pie a tu hermano para que no llegue, el problema está en que tú tienes que aprender a dar lo mejor de ti en el área que a ti te pusieron. Poder agradar a Dios en el área que te pusieron, que de hecho Pablo en muchas ocasiones hace énfasis precisamente a que nosotros fuimos escogidos por Dios para cumplir una asignación de parte de Dios y que por ende todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para gloria de Él, y te lo voy a mostrar con versículos bíblicos. Por ejemplo, vivir para agradar a Dios. La primera carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Gálatas 1, versículo 10. Vayan anotando. Hacer todo para el Señor. Colosenses 3, del 23 al 24. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Entonces, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, del versículo 12 al 24, se hace un llamado a cumplir el llamado que Dios tiene para cada ser humano. Ser fiel al llamado que han recibido. La segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, capítulo 4, del versículo 7 al 8. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 2. Y enfocarse en la aprobación de Dios. Segunda carta de Corintios, capítulo 10, del versículo 17 al 18. Y otro que es para no vivir conforme a nosotros mismos, en la segunda carta a los Corintios, versículo 5, capítulo 5, del versículo 14 al 15. Entonces, lo que precisamente la Biblia está tratando de mostrarte precisamente es que vivas una vida seguro, conociendo el propósito que tú tienes, porque para tú poder hacer todo para el Señor, tú tienes que saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida.
Y es que tú des gracias a Dios en todo, que tú vivas para agradarlo a Él, que tú lo honres a Él. Y esa es una particularidad de la inseguridad que no te permite estar seguro de lo que tú eres, de tus capacidades, de lo que tú puedes dar, del llamado de Dios para ti. Tú dudas de todo y cuando te empiezas a dudar de todo, empiezas a compararte con todos por lo que los demás están haciendo que tú no has podido hacer. Pero vamos a pasar al segundo punto, la falta de contentamiento. Cuando yo no estoy contenta con lo que yo estoy haciendo, señores, yo me voy a empezar a comparar. Tú sabes las cosas maravillosas que Dios hace con nosotros todos los días. Y por yo estar pendiente a lo que Dios está haciendo con otros, yo no atiendo a lo que Dios está haciendo conmigo. Porque yo estoy mirando lo que Dios está haciendo con Juan, lo que Dios está haciendo con Pedro. Y era lo que hablábamos en la parte de la inseguridad. Cuando hablábamos del trabajador que fue a trabajar a las 6 de la mañana y le pagaron los 5,000 pesos. La falta de contentamiento lo tiene a él desesperado por lo que Dios está haciendo con el otro, pero gózate con lo que te dijeron a ti que te iban a pagar. Porque en eso fue que quedaron contigo y tú estuviste de acuerdo, entonces eso es lo que te corresponde. Y no es que no vayan a venir como esos pensamientos en un momento de decir, wow, qué tonto yo fui, mira ahora todo lo que yo trabajé, mira lo que me pagaron, yo debí de hacer un mejor negocio. Probablemente van a venir esos pensamientos porque siempre vienen esos pensamientos a nuestras vidas. Pero eso no significa que yo tenga que dejar que esos pensamientos hagan y deshagan dentro de mí. Tengo que aprender a contrarrestar todas esas cosas que van a venir a mi vida, precisamente por lo que ya yo conozco de Dios, por lo que ya Dios ha hecho en mi vida, por el agradecimiento, cambiar esa quejadera y decirle, Señor, gracias por lo que tú me permitiste tener. Señor, gracias por la bendición que recibí de parte de ti el día de hoy. Gracias, agradezca, Señor, agradezca en todo. Y le voy a poner un ejemplo de alguien que era agradecido en cualquier situación, que era Pablo. Pero les voy a buscar el versículo para que ustedes sepan cuál es. Carta a los Filipenses capítulo 4, del versículo 11 al 13 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y en el versículo 13 él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero miren en la primera carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 15, del 16 al 18, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es dar gracias a Dios en todo momento. Sea lo que sea que esté pasando en mi vida, debo de agradecer al Señor, porque hay partes importantes que a nosotros se nos pasa por alto. Y yo te la voy a buscar para que tú sepas. En la carta a los Romanos, capítulo 8, del versículo 35 al 39, Pablo dice, señores, esta es la parte más importante de por qué nosotros debemos tener contentamiento. Habla de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, por medio de Cristo nosotros tenemos acceso al amor del Padre y no hay quien nos pueda separar de eso. Pero también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, del versículo 4 al 8, oiga lo que dice él. Dice, habla que nosotros somos como pobres, pero enriqueciendo a muchos. O sea, habla de cómo quizás la gente nos ve, pero lo que realmente nosotros somos. Aquí está hablando de la identidad, o sea, de quién tú eres. Independientemente de cómo el mundo te ve, hay una realidad de quién tú eres. Y esa parte es importante para nosotros dejar de compararnos. Y probablemente la gente no sepa quién tú eres. Y está bien, it's okay. Está bien, pero tú tienes que saber quién tú eres, porque cuando tú sabes quién tú eres, ya tú no andas comparándote, tú agradeces al Señor, porque tú sabes que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, dice Romanos 8:28. Entonces, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del 8 al 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquí habla de una persona que sabe todo, el que le ha tocado muchísimo, ha pasado muchísimo y aún así se mantiene firme confiando en el Señor y agradeciendo al Señor por su misericordia. Entonces, esa parte nosotros tenemos que tenerla siempre presente, porque la comparación florece donde muere la gratitud, donde no soy agradecido va a haber comparación constantemente. Cuando nosotros dejamos de agradecer lo que Dios nos ha dado, comenzamos a obsesionarlo con lo que Dios le ha dado a otros. Grave error. Vamos a pasar al punto número 3, desconocimiento del propósito. Quien conoce su asignación no necesita competir. Ahí estamos hablando otra vez de la identidad, quién tú eres. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? ¿A qué tú viniste a este mundo? La gente necesita significado de su vida.
La gente necesita tener un significado de por qué es la vida y ese significado de por qué es tu vida, tú no lo vas a tener en ningún otro lado, solamente en el Señor. Entonces, cuando ya nosotros sabemos eso, ya yo no ando copiando a otro. Déjame ver si esto me resulta y me fijo con una persona y quiero copiar todo lo que hace esa persona sin ponerle mi sello, porque una cosa es tú tomar la referencia de alguien, otra es tú copiar exactamente lo mismo que hace el otro, porque tú entiendes que quizás tú no tienes la capacidad de hacer algo que valga. Está también la parte de imitarnos, dejar de ser yo para ser otra persona, porque no me gusta lo que soy, porque no me agrada lo que soy. Entonces tengo que empezar a copiar a Juan, a Pedro, para ser como ellos, porque no me gusta quién soy. Y ahí entra la competencia, ahí entra la envidia. Yo quiero ser como tú, quiero ser como esa persona y a todas costas busco la forma de ser como tú. Y eso al fin y al cabo, señores, nos va pasando factura. Vamos a pasar al peligro de compararnos. El peligro de compararnos tiene vamos a hablar de estas tres funciones en tres columnas diferentes. Impacto en la mente y en las emociones, distorsión de la identidad y impacto en el propósito y la vida. Se parecen un poquito similar a lo que mencionamos otra vez, pero aquí lo vamos a desglosar un poquito más. El impacto en la mente y las emociones genera ansiedad constante por alcanzar a otro. Tú andas rápido por la vida, siempre tú crees que está llegando tarde y tú tienes que hacer lo que sea para alcanzar a la otra persona que va delante de ti. Y no tienes que vivir la vida como una carrera. Ahorita dije que era una carrera única. Tú no estás compitiendo con nadie. Tú eres una persona única que Dios llamó con un diseño único. No tienes que ir corriendo por la vida. Ve despacio, agradeciendo al Señor y cumpliendo sus tiempos, no el tuyo. Produce inseguridad y baja autoestima, claro. Es que claro que te va a producir inseguridad porque tú todo el tiempo te estás comparando con otros y probablemente no, cuando uno se compara, las comparaciones son desiguales porque tú siempre estás comparando lo mejor de ti, lo mejor de la otra persona con lo peor de ti. Crea sensación de no ser suficiente. Claro, cada vez que tú quieres hacer algo, tú vas a decir, ay no, es que yo no soy suficiente, es que no me va a salir bien, porque tú no estás midiéndote con tus capacidades, porque tú perdiste el enfoque de quién tú eras. Tú estás enfocado en lo que es el otro. Y mirando siempre la mejor vida del otro, lo mejor del otro, tú siempre vas a ser insuficiente. Alimenta la frustración y la presión interna. Siempre te vas a seguir sintiendo mal y te vas a sentir frustrado porque no has logrado nada en tu vida, porque no has hecho nada en tu vida, porque la vida te ha pasado por enfrente y tú no has logrado nada. Y eso va a crear una presión en ti de que quiero dar más, quiero hacer más. Y cuando tú entras en esa presión, probablemente tú vas a tener que tumbar quien sea que tú tengas que tumbar para tú poder sentirte bien. Distorsión de la identidad. Te hace definir tu valor por la vida de otros. Tu vida no vale por lo que hacen otros. Tu vida vale por quien murió por ti en la cruz del Calvario, que te dio identidad, te dio valor, te dio sentido y te dio propósito. Entonces, cuando tú quitas la mirada de Jesús, por eso Hebreos dice que hay que poner la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, de ahí parte todo, porque ya tú sabes cuál es tu valor y ya tú no tienes que estar midiendo tu vida en función a otros, sino en lo que Dios te ha dicho de ti. Pierdes claridad de quién eres, tu identidad. Y eso es grave, porque cuando tú empiezas a perder tu identidad, ya tú no sabes quién tú eres. Hay un problema grave ahí. Empiezas a vivir desde la comparación y no desde tu esencia. Quieres que compararte con todo el mundo. Tú quieres hacer lo que hace fulano porque yo lo hago mejor, lo que hace Juana, y al final tú vas yendo a todas partes y no vas a ningún lado. Sí. Usted no ha escuchado en República Dominicana que dicen mucho, el que no sabe para dónde vaya llegó. Porque tú vas tan rápido y quieres ir para todas partes que al final no llegas a ningún lado, porque estás viviendo desde la comparación. Y lo que hace Juana hoy yo lo imito, lo que hace Pedro hoy mañana yo lo imito. Y al final te quedas estancado en el mismo lugar. Te enfocas más en lo que tienes que en lo que eres. Esto es lo que yo soy y quieres mostrarle a la gente que tú vales por lo que tú tienes y no por lo que tú eres, porque ya tú has perdido el enfoque en lo que tú eres y como tú perdiste el enfoque en lo que tú eres, tú crees que lo que tú tienes es lo que te hace valioso. Impacta en el propósito y la vida, te distrae de tu llamado, de tu camino, te desenfoca. La gente tiene dos caminos, todo ser humano tiene dos caminos en la vida y déjame mostrarte para que tú me puedas entender. Si tú te fijas, eso mismo es la vida. Dos caminos tiene cada ser humano y cada uno decide qué camino tomar. Si tú estás enfocado en el camino de otro, tú nunca vas a llegar a nada, porque tú tienes tú tienes tu propio camino y en tu propio camino no hay nadie, es un camino para ti, un camino para ti. Tú eliges si el camino bueno o el camino malo. Y a veces nosotros estamos enfocados en el camino de otro y nos salimos del camino de nosotros porque vamos distraídos, porque estoy mirando para otro lado. Y al final eso a nosotros nos hace daño. Yo pienso que la vida de cada persona tiene obstáculos en cada camino diferentes, muy diferentes a los tuyos, porque no somos las mismas personas, somos diferentes. Y por ende nuestros obstáculos en la vida son diferentes. Te lleva a copiar procesos que no son para ti.
Es que tú vas copiando todo, no solamente lo bueno, también copias lo malo. Y al final no hay un crecimiento como el que tú deberías de tener porque tú no estás viviendo la vida que te corresponde a ti, sino la que le corresponde a otra persona. Apaga la gratitud por lo que ya tú tienes. Grave error. Tú no te sientes agradecido por lo que tú estás teniendo y a veces nosotros estamos tan enfocados en el futuro que nos olvidamos de lo que estamos viviendo ahora. Y yo recuerdo que yo estaba así un tiempo orando desesperada por algo que yo quería futuro y el Señor me dijo, Chadelka, no te desesperes por llegar, disfruta el trayecto. Hay cosas que yo quiero enseñarte en el camino. Y yo no entendía eso porque yo estaba tan enfocada en lo que yo quería lograr a futuro que las cosas que Dios me estaba permitiendo ver en el trayecto yo no las estaba disfrutando, estaba desesperada. Y en la desesperación tú no logras ver. Cuando tú vas rápido en un camino, tú no disfrutas alrededor, tú no puedes ver lo que hay alrededor, no hay forma de tú disfrutarlo porque tú vas corriendo de forma desesperada. Lo que significa que esto puede frenar tu crecimiento personal y espiritual. Es que tú no vas a crecer porque tú no estás enfocado en lo que va con tu diseño y precisamente la parte de crecer espiritualmente y personal es tu saber cuál es el llamado que Dios tiene para ti y ejercitarte en eso. Por eso cuando tú vienes a los caminos del Señor, el Señor te hace saber a ti cuál es tu diseño, cuál es tu propósito para que tú te vayas ejercitando en esas áreas que Dios ha preparado para ti. Pero como tú no estás pendiente a eso, tú te estás ejercitando y preparando en base a las cosas de otros. Y tú puedes saber mucho de muchas cosas, pero al final no estás yendo a ningún lugar porque no estás yendo en la dirección que a ti te corresponde. Y eso va a crear insatisfacción, inseguridad, dolor, ansiedad, depresión, porque te sientes vacío, porque te sientes descolocado, te sientes perdido en tu propia vida, porque no estás viviendo conforme a lo que Dios preparó para ti. Pero espérate, mi amor, porque no todo está perdido. Te asustaste, perdón. No todo está perdido. El problema para todo esto es acercarte a Dios. Mira, si tú estás en estas fases que yo te mencioné, acercarte a Dios es la solución. Acércate a Dios. Él te va a ayudar. Tú lo que tienes es que estar cerca de Él y ir a la presencia de Dios sin careta, sin careta. Si tú te convertiste en una persona envidiosa, arrogante, que quiere que al otro le vaya mal, que te vives comparando, ven a la presencia de Dios así, sin máscara, sin careta, porque no hay nada oculto delante de la presencia de Dios que no se pueda manifestar y a Él, al fin y al cabo, es que nosotros le vamos a rendir cuentas. Entonces, ve a la presencia de Dios, arrodíllate y dile, Señor, mira, perdóname, yo me he convertido en una persona arrogante, egoísta, altanera, envidiosa, que no quiere que otros brillen, que le molesta que otros brillen, que a otros les vaya bien. Por favor, ayúdame, porque yo no quiero ser esta persona. Yo quiero ser una persona que te honre, yo quiero ser una persona que te agrade, una persona que viva para ti, una persona que te ame, una persona que conoce su diseño, conoce su propósito y se enfoca en ese, porque es un privilegio para nosotros servir a Dios desde lo que nos corresponde. Y para cerrar esto, te voy a dejar con algo que Pablo le escribe en la carta le escribe a los tesalonicenses. Pero ok, antes de que pasemos a la primera carta de Tesalonicenses, Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 3 del 12 al 14, porque no porque lo haya alcanzado ya, sino, y ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui asido, también por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda detrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero en Hechos, capítulo 20, del versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por tanto, me queda la corona de vida, no solamente a mí, sino a todos los que estamos esperando en el Señor. Y también, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, Pedro y Juan estaban anunciando, hablando de Cristo, hicieron un milagro y cuando hicieron el milagro lo mandaron a buscar para decirle, ¿y ustedes en nombre de quién ustedes hicieron ese milagro? ¿En nombre de quién ustedes hicieron ese milagro? Y dijeron, ellos, llenos del Espíritu Santo, respondieron, no fue en nombre de nosotros, fue en nombre de aquel al que ustedes crucificaron. Y le dice, pero ¿qué es mejor? ¿Que nosotros lo agrademos a ustedes o que agrademos a los hombres? Cuando una persona está decidida y conoce para lo que fue llamado en la vida, esa persona se mantiene determinado y enfocado en la asignación que tiene que hacer y cumplir para el Señor. Entonces vamos a enfocarnos, vamos a mirar al blanco, vamos a enfocarnos en el Señor, vamos a vivir para Él y vamos a agradecer por lo que ya tenemos. Entonces, la comparación nos puede destruir la vida y destruir nuestra relación con el Señor, así que vamos a salir de ella. Amén. Dios les bendiga mucho, nos vemos en el próximo episodio. Bye.